Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos hablando del retorno del Señor Jesucristo. Pronto Él volverá. Las cosas en el mundo están siendo muy complicadas. Los gobiernos no pueden gobernar sus propios países. La violencia se ha ido generalizando. La maldad del hombre se incrementa. Los problemas económicos están a la orden del día, las enfermedades extrañas, todo ello tiene que ver con la profecía que habla del retorno del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo habló de estas señales que sucederían en la tierra: terremotos, problemas sociales, guerras, problemas políticos, problemas religiosos, etc. Así que Jesucristo habló proféticamente de estos tiempos que ya estamos viviendo, que corresponden realmente al siglo XXI. Como nunca estamos viendo el cumplimiento de estas señales. Pero Jesucristo habló de estar preparados. Es la palabra que Jesucristo subrayó. Prepárense, hay que estar preparados para su venida. Nadie sabe cuándo Jesucristo va a regresar, solamente a través de las señales y de aquellos siervos y siervas que están conectados o conectadas al cielo. Es del cielo donde se da la información. Jesucristo viene del cielo a la tierra y es Dios el Padre quien va a dar la información del regreso de su Hijo Jesucristo al planeta Tierra para reinar sobre todas las naciones. Por eso Jesucristo habló de prepararnos. El tema de hoy, aquí en La Voz de la Alianza, es precisamente de prepararnos. ¿Cómo prepararnos? De acuerdo a la enseñanza misma del Señor Jesucristo, en preparación para el rapto de la iglesia. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Ciertamente el rapto tiene que ver con el traslado de la iglesia de la tierra al cielo. Jesucristo prometió regresar y los que hemos creído en Jesucristo debemos estar preparados. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, todo lo que hablamos aquí en La Voz de la Alianza es conforme a lo que está escrito en la Biblia. Hemos considerado la Biblia como la palabra de Dios. Es la palabra profética a la cual debemos estar pendientes de todo lo que está registrado, porque la Biblia habla de profecía, lo que sucedió en el ayer, lo que está sucediendo en el hoy y lo que pronto sucederá en el mañana. Y fue Jesucristo quien prometió regresar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Jesucristo está hablando de regresar de la tierra al cielo. Él estuvo durante 3 años y medio en su ministerio terrenal, durante 33 años aproximadamente viviendo aquí en la tierra, hace 21 siglos atrás. Es la historia misma de la humanidad. Así que hoy la historia se registra en el nacimiento de Cristo, en la primera venida. Se habla de antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Por ejemplo, hoy estamos en el año 2024 después de Jesucristo, o siglo XXI después de Jesucristo. Corresponde a la primera venida de Jesucristo. Y Jesucristo dijo esto importante en Juan 14. Él dijo en el versículo 2, en la casa de mi Padre, eso es el cielo, muchas moradas hay. Esto habla de habitación, habla de casas, habitación. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hace 21 siglos Jesucristo regresó al cielo a preparar la habitación de los cristianos.
Toda persona cristiana, hombre o mujer, tiene morada en el cielo, casa, habitación en el cielo. A eso regresó Jesucristo, a preparar la morada. Esto sucedió hace 21 siglos y Él prometió regresar. Es lo que dice el versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Jesucristo viene por los suyos, no viene por aquellos que no han creído en Él. Dice el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que este es el rapto de la iglesia. El rapto tiene que ver con cristianos, hombres y mujeres que han creído en Jesucristo. ¿Cómo pasamos a ser cristianos? Cuando creemos en el Hijo de Dios, cuando creemos en Jesucristo. Somos seguidores de Cristo. A esto vino Jesucristo y la historia misma lo señala en 21 siglos. Cada siglo tiene un acontecimiento terrenal en las naciones. Muchos hablan de los movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos bélicos. Están hablando inclusive de ideologías que tienen que ver con el uso del dinero en la tierra o la distribución del dinero en la tierra, pero todo esto fue establecido conforme a lo que Dios estableció para cada generación. El hombre no puede hacer absolutamente nada en la tierra. Ningún gobierno puede hacer nada en la tierra si no está Dios de por medio, y Dios lo estableció en la profecía. Así que hoy estamos en el siglo XXI. Nosotros sabemos que Jesucristo pronto regresará porque dejó la gran señal. La señal de su venida, la gran señal, tiene que ver con la nación de Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios desde Abraham, Isaac, Jacob. Es la nación física que está en el planeta Tierra, ubicada esta nación en el Medio Oriente. Y Dios le dijo a Abraham: voy a bendecir a todos los que te bendigan, pero voy a maldecir a los que te maldigan. Una nación en la tierra que bendice a la nación de Israel será bendecida por Dios. Los cielos se abrirán, su economía estará bien, será una sociedad con bendiciones, tanto espiritual como de salud, como financieras. Pero cuando una nación se levanta contra Israel, la única nación que Dios escogió para sí, entonces la maldición vendrá sobre la nación. Cielos cerrados, enfermedades, pestes, violencia, muerte, etc. Por eso predicamos el Evangelio. Para esto está la iglesia, para enseñar de las Escrituras y predicar que la única respuesta que tiene cada nación se llama Jesucristo. Jesucristo debe ser el Señor de cada nación. Y es lo que estamos haciendo hasta el tiempo de hoy, siglo XXI. Jesucristo prometió regresar. ¿A qué regresa? A reinar sobre las naciones. Viene a hacer juicio a toda incredulidad. Aquellas naciones que no creyeron serán enjuiciadas en Jesucristo cuando Él regrese, porque viene como juez. Lo hemos conocido a Jesucristo como el siervo o el Cordero de Dios, pero la segunda venida viene como juez. Viene a hacer juicio a los incrédulos. Y todo esto sucederá cuando ya la iglesia no esté. Cuando la iglesia desaparecerá en el rapto de la iglesia. Por eso se le conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo prometió que regresaría y estamos en este siglo XXI viendo todo lo que está contemplado en la profecía, y pronto Jesucristo viene de nuevo y Él dijo: prepárense, hay que estar preparados. Sí, así es.
Hay tres palabras para rapto o arrebatamiento en la Biblia, que dos están en griego y uno está en arameo. Tenemos, por ejemplo, la palabra harpazo. Harpazo, que bueno, en español suena como un zarpazo, ¿no? Un arrebatamiento. Que harpazo significa ser arrebatados por la fuerza, o también significa un novio que está desesperado por raptar a su novia. Y también nos habla de ser transportados de un lugar a otro lugar. Entonces, harpazo involucra mucho lo que dice en cuanto habla en cuanto a el arrebatamiento. Otra palabra es parousia. Parousia, que también es griego, que también Roma lo tomó de Grecia, que cuando se habla de una parousia, estamos hablando de un advenimiento o una venida, como de alguien, una visita, por ejemplo, de jefe de Estado, de un rey, de un emperador. Entonces lo que se hacía es que cuando iba el emperador de Roma o iba un rey a visitar una provincia, el pueblo se preparaba. Mejor recolectaban todos los tributos, los impuestos, porque va a venir el rey a visitarlos. Y además de eso, pues arreglaban las calles, ponían monumentos, alguna estatua de bronce, algo, porque está viniendo el rey. Entonces la ciudad entera se preparaba por una visita de Estado, y se veía el alojamiento, se veía la comida, todo, ¿no? Porque venía el gran rey y más vale estar bien con él, y todo eso es lo que se hacía. Y entonces por eso hablamos de la venida, ¿no? Del rey, de Jesucristo. Y la otra palabra, que es en arameo, es la palabra maranata, que viene de dos palabras, marán, atá, que significa el Señor viene. Así que cualquiera de estas tres palabras que están en la palabra de Dios, y nos habla de un inminente regreso del Señor Jesucristo y un arrebatamiento o rapto de la iglesia. Sí, la enseñanza de la Biblia habla desde el Antiguo Testamento cómo hubo ya raptos. O sea que el rapto para la iglesia no es nada nuevo. Y todo comenzó desde el Antiguo Testamento, porque no leemos en Génesis. Génesis es el libro del principio. Y aquí, cuando Dios empezó a establecer la procreación de la gente, entonces aquí dice la Escritura en Génesis, en el capítulo 5, acerca de la descendencia de Adán. Adán y Eva procrearon hijos de generación tras generación. La Biblia habla de que Adán vivió 930 años. Durante 930 años, bueno, hubieron muchos hijos e hijas. Y aquí empieza la Biblia en Génesis capítulo 5 a relatar la descendencia de Adán. Y entonces llega hasta vamos a ir al versículo 18, donde habla de Jared, quien engendró a Enoc. Enoc es el personaje clave que debemos tomar en cuenta con respecto al conocimiento hoy del rapto, porque la primera persona que fue arrebatada al cielo, que fue raptada, la primera persona que no vio muerte terrenal, física en la tierra, fue Enoc. Y aquí habla en la descendencia de Adán cómo fue todo ello. Vamos a leer en Génesis 5, versículo del 18 al 21. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Allí nos detenemos, porque Matusalén ha sido la persona que siempre se menciona
como el que más ha vivido en el planeta Tierra. No hay otra persona que haya vivido más que Matusalén. Y Matusalén vivió 969 años. O sea que no llegó a un milenio, pero sí vivió mucho tiempo. Y Matusalén fue el hijo de Enoc. Y aquí comienza la historia de Enoc en el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Aquí hay que subrayar qué fue lo que sucedió con Enoc, porque la historia bíblica habla que Enoc fue arrebatado al cielo, no vio muerte. Pero aquí está enseñada en la Biblia la forma en que Enoc vivió en la tierra. Dice aquí que caminó con Dios. Es el requisito para el rapto, caminar con Dios. Si no estamos caminando con Dios, ¿cómo nos vamos a ir a la presencia misma de Dios en el cielo? Desde aquí tenemos que ir conociendo al cielo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y para eso Jesucristo nos abrió el entendimiento, dejó el Señor la enseñanza en las mismas Escrituras para poder entender todo ello, para estar preparados. Enoc caminó con Dios. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? Bueno, se cree que fueron los 300 años. Aquí es lo que dice la Biblia exactamente. Vamos a leer nuevamente versículos del 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí está, le llevó Dios. Es lo que va a suceder en el rapto de la iglesia formada por personas, hombres y mujeres, cristianos, cristianas, serán llevadas por Dios al cielo, como sucedió con Enoc. Así que si queremos saber acerca del rapto, tenemos que ir al estudio de Enoc. Y Enoc durante 300 años caminó con Dios. Dice la Biblia que el total de vida de Enoc fueron 365 años, porque a los 65 años engendró a Matusalén. Sí, pero 300 años él estuvo dedicado a Dios, caminando con Dios. Vamos a leer entonces lo que ya está escrito en Hebreos capítulo 11, donde habla de la fe. ¿Cómo fue que Enoc caminó con Dios? Por fe. Sí. A Dios nadie le ha visto. Dios es espíritu. Y aquí tenemos el hombre que caminó con Dios, viendo a Dios de una manera invisible, porque no lo podía ver visiblemente. Esto es la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y Enoc aquí en la tierra estaba convencido que Dios estaba con él. Y su fe no se debilitó. Él caminó en fe. Por eso fue incluido en el capítulo 11 del libro de Hebreos, Nuevo Testamento, como el hombre de fe. Y caminando en fe, Dios lo apartó para sí. Sí. Dios se agrada del que tiene fe. Si aquí en la tierra hay fe de por medio, hombres o mujeres que le crean a Dios, entonces Dios se agrada de esas personas porque caminan en fe. ¿Y quién es el autor de la fe? Jesucristo. Jesucristo vino precisamente para ayudarnos. En los tiempos de Enoc no era esto. Jesucristo todavía no había venido, pero nosotros que ya vivimos en el siglo XXI, ya Jesucristo vino. Jesucristo nos dio todo el conocimiento y entendimiento para prepararnos para el rapto.
En el tiempo de Enoc no fue así. Enoc caminó viendo al invisible, como lo hicieron otros siervos de Dios. Pero Dios se agradó de Enoc y lo apartó para llevárselo al cielo sin que Enoc viera la muerte terrenal. Así que ¿hay ejemplos del rapto de la iglesia? Claro que sí. Aquí tenemos a Enoc. Sí, todo lo que está en Génesis capítulo 5 nos habla de 10 generaciones justas desde Adán hasta Noé. Y el que conectó a esa generación fue Set, porque no hay que olvidar que Caín mató a Abel y Abel iba a ser el escogido, pero al morir, entonces Set, que era el tercer hijo de Adán y Eva, fue quien reemplazó a Abel. Y por eso Set significa sustitución. Y eso fue lo que pasó allí. Después, bueno, de Set vendría después Sem, David, Jesús y bueno, al final Jesucristo nos sustituyó a todos nosotros en la cruz al morir y cargó el peso del pecado para que todos podamos ser salvos. Pero regresando aquí a estos 10 hombres justos, el que más sobrepasa a estos 10 hombres justos, dentro de ellos es Enoc. Y vemos en el caso de Jared, Jared vivió 962 años. Él era Enoc, sí. Él era el número sexto dentro de las 10 generaciones, de Adán a Noé. Entonces, hasta ese momento, él era el hombre más longevo en la tierra, 962 años. Pero, ¿qué pasó, no? Enoc tuvo a luz a Matusalem, y Matusalem le ganaría después al abuelo, ¿no? Porque vivió 969 años. Entonces, aquí el punto es, en el caso de Enoc, nos habla de 365 años en total, que algunos estudiosos creen que eso se refiere también a los 365 días que tiene un año, podría ser. Pero el punto es ¿por qué Matusalem vivió más tiempo que todos? Y yo creo que la respuesta está en Enoc, porque Enoc fue un hombre justo y la bendición de Enoc trasladó esa bendición a su hijo. Y Enoc, vemos, 365 años, caminó con Dios, lo dice 2 veces esta palabra, ¿no? Caminó con Dios y entonces por eso dice Dios se lo llevó. Y Enoc era el número 7 de la generación entre Adán a Noé, y el número 7 es lo que nos habla, ¿no? Nos habla de la perfección, y ya Matusalén es el número 8 que nos habla de nuevos comienzos. Semana para comenzar otra semana, es cuando termina un tiempo para comenzar otro tiempo. Sí, y tenemos en el caso de Matusalén, él vivió 969 años y fue el hombre más longevo en la tierra, pero también él era el número 8, que el 8 significa nuevos comienzos. Exacto. Pero también aquí cabe resaltar, porque Enoc también fue un gran profeta. Así es. Y cuando dio a luz a Matusalén, Matusalén fue una palabra profética que le dio Enoc a su hijo, porque Matusalén significa que él iba, prácticamente que él iba a ser el último antes de que venga el diluvio. Es lo que significa, ¿no? O sea que cuando Matusalén muriese, iba a venir el diluvio. Y si sacas bien los cálculos entre las edades de cada uno, se puede sacar el año del diluvio y te va a dar exactamente que cuando muere Matusalén es cuando sucede el diluvio universal que Dios trajo en el tiempo de Noé. Así que prácticamente Matusalén primero murió, y en su muerte entonces Dios trajo el diluvio. Así es. Y hay un libro en el Nuevo Testamento que nos habla de Enoc. Sí, Enoc como profeta. Sí, Judas es el que habla de Enoc como profeta. En la carta de Judas, Judas, el hermano menor del Señor Jesucristo, registra en su carta, esta es la carta del apóstol Judas, entonces relata aquí, guiado por el Espíritu Santo, de el profeta Enoc. Enoc fue un profeta,
caminó con Dios, 300 años caminando con Dios, vivió 365 años, pero dice la Biblia, 300 años caminó íntimamente con Dios, caminó en fe. Y aquí en Judas, vamos a leer Judas, versículos del 14 al 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a personas para sacar provecho. Esto tiene que ver con la generación de Noé. Sí. Lo que señala la Biblia en Génesis capítulo 6, donde la maldad del hombre se había extendido en el planeta Tierra, y vio Dios, dice la Escritura en Génesis 6, que la violencia en la tierra, la maldad del hombre era mucha, y entonces Dios decidió destruir la tierra. Iba a enviar el diluvio. Entonces Noé halló gracia delante de Dios. Pero ¿quién lo profetizó? Lo profetizó Enoc. Enoc, sí. Enoc fue el profeta que habló de ello. Ahora, cuando vino Jesucristo hace 21 siglos atrás, Él profetizó que los tiempos actuales en que hoy estamos viviendo, siglo XXI, nuestra generación, serían tiempos muy parecidos a los tiempos que vivió Noé. Tiempos de una sociedad muy apartada de Dios. Gente que solamente pensaba en lo suyo, eran egoístas, eran personas que solamente trabajaban para ellos mismos sin importarle el prójimo. Era una generación de maldad, de violencia y maldad, como en los tiempos de Noé. Jesucristo dijo, los últimos tiempos antes de su regreso serán parecidos. Y es lo que estamos viviendo ahora. Son los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra. Jesucristo también dijo de tanta perversión sexual que habría en los últimos tiempos. Así que la Biblia es un libro de enseñanza. El Espíritu Santo va orientándonos para que caminemos en luz. Estamos viviendo nosotros en este siglo XXI la generación del rapto o arrebatamiento de la iglesia, pero esto no es algo nuevo. Ya en la Biblia estaba registrada el rapto que sucedió en la vida de Enoc, un hombre que caminó con Dios y fue un profeta que Dios usó de una manera especial. Ahora bien, la Biblia también nos sigue enseñando de Enoc en cuanto a la fe. Sí, está en Hebreos 11, que es donde nos habla prácticamente del bulevar de la fe, ¿no? De todos los hombres y mujeres de fe, y entre ellos resalta el nombre también de Enoc. Dice, por ejemplo, es Hebreos 11, 5. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, fue arrebatado, es otra palabra que significaría ser arrebatado. Dios lo levantó, Dios lo trasladó al cielo. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros los cristianos siempre estamos usando Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo cristiano debe caminar en fe, porque aquí en la tierra necesitamos fe para enfrentarnos al diablo, el escudo de fe para resistir los dardos de fuego de Satanás. Tenemos que tener fe.
Pero el contexto de este versículo 6 lo da el versículo 5, donde la Biblia habla de Enoc. Y dice la Escritura, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. De otra manera, fue arrebatado al cielo, fue raptado, fue una persona que no conoció la muerte. Y de eso se trata el arrebatamiento de la iglesia. Los cristianos que vivan en la generación del arrebatamiento o rapto no conocerán la muerte, no verán la muerte, serán trasladados en vida de la tierra al cielo. Por eso Dios se agradó de Enoc, caminó. ¿De qué manera caminó Enoc? En fe, porque iba caminando, hablando con un Dios que no veía. Iba hablando por fe y profetizando. ¿Qué es un profeta? Un profeta es el que habla de parte de Dios. Dios habla y el profeta repite lo que Dios le dijo. Pero el profeta no ve a Dios. El profeta solamente oye la voz de Dios, como Enoc oía la voz de Dios y con su boca profetizaba, creyendo que la voz era de Dios y la palabra era la palabra misma de Dios. Por eso profetizó, es lo que dice Judas, habló de los tiempos de Noé. Sí. Todavía no era el tiempo de Noé, Enoc era la 7ª generación y Noé fue la 10ª generación. Iban a pasar todavía 3 generaciones, pero Dios profetizó en la boca de Enoc lo que vendría hacia adelante. Por eso Dios se agradó de Enoc, porque fue un profeta que obedeció en todo a Dios. Por eso en Hebreos encontramos en el capítulo 11, versículo 6, donde la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En el caso de Enoc, agradó a Dios y fue recompensado. Es lo que dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es fe. Y que es galardonador. Dios galardona o recompensa. Esto es el rapto de los que le buscan. Jesucristo viene por aquellos que le esperan, por aquellos que buscan ir al cielo. Así que debemos por eso tomar el ejemplo de Enoc. Sí, por eso Enoc también hizo un libro, ¿no?, que nos habla prácticamente de cómo vino el diluvio, ¿no? Y fue por lo que dice Génesis 6, ¿no?, cuando habla acerca de la maldad del hombre, que vino por ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres y tuvieron hijos híbridos, ¿no? Parte Dios, parte ser humano, y que se le conocen como Nephilims. Y ellos son los que provocaron la maldad en toda la tierra. Y por eso dice la Biblia, todo hombre había corrompido su camino. Y eso fue determinante para que Dios enviase el diluvio. Sí, por eso hoy cuando estamos hablando de gigantes, de los Nephilims, el libro obligado a leer es Enoc. Sí, un libro correcto, que no aparece en el canon de la Biblia, pero el libro de Enoc tiene mucha enseñanza que debemos ir considerando para entender acerca de la guerra espiritual, porque la guerra espiritual es luchar contra seres invisibles, como son los demonios. No los vemos, pero están en la tierra, en el planeta Tierra. Cuando los ángeles que se rebelaron contra Dios, junto con el ángel Lucero, vinieron a la tierra por rebelión, entonces muchos de ellos se convirtieron en demonios. Y estos ángeles procrearon con las mujeres de aquí en la tierra a seres humanos, pero eran seres diferentes porque eran gigantes. Hay gigantes de muchos metros de altura. Sí. Y gigantes con 6 dedos. Así que todo esto el pastor José David lo ha enseñado mucho. Y bueno, pues en este tema
es importante conocer acerca de la vida de Enoc, un hombre que caminó en fe. Sí, tenemos 300 años caminando en fe con Dios. Sí, tenemos, por ejemplo, en la carta de Pedro y también en Judas, es donde nos habla de los ángeles que prácticamente se desviaron, que Dios dice ya no los va a perdonar porque hay una sentencia en contra de ellos, porque revelaron cosas íntimas, ¿no?, de parte de Dios, y son los que trajeron la corrupción aquí en la tierra. Sí. Por eso dice, estarán en el hoy en día están en lo que se llama en griego tártaro, que es la parte más profunda de la tierra, ¿no?, esperando ya su sentencia, que es cuando Cristo venga. Por eso dice que Jesús, cuando descendió, dice, le predicó a esos ángeles encarcelados, y prácticamente lo que les dijo fue su sentencia. Sí, por eso tenemos que conocer más de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió para destruir toda obra del diablo cuando Cristo murió en la cruz. Es la derrota de Satanás. La cruz del Calvario es la derrota misma de Satanás. Cristo resucitó de los muertos después de haber ido al infierno y le arrebató al diablo las llaves que el diablo tenía para espantar a la gente, que son las llaves del infierno y de la muerte. Por eso en Apocalipsis comienza la Escritura hablando que ahora Jesucristo es quien tiene las llaves del Hades y de la muerte. En Jesucristo, amigo, amiga, hay vida. Solamente en Jesucristo podemos conocer de Dios. Solamente en Jesucristo podemos vivir aquí en la tierra de una manera diferente, y Dios demanda de todo ser humano que caminemos en fe, tal como lo hizo Enoc, 300 años caminando en fe. Nosotros estamos en el planeta Tierra, no vemos a Dios, solamente tenemos la Biblia, la palabra de Dios. La palabra debe ser encarnada en nuestro corazón. Debo creer que la Escritura es la misma palabra que Dios determinó para mi vida. La debo creer y la debo hablar con mi boca para que yo sea un profeta aquí en la tierra. La iglesia cristiana es la voz profética de Dios y profetizamos vida. Cristo resucitó, es el evangelio de vida, es el evangelio de la resurrección de Cristo, es el evangelio del amor de Dios, es el evangelio de la justicia de Dios. Hoy se predica en todas las naciones de la tierra que en Jesucristo hay salvación de vida eterna. Pronto regresará para trasladar a los creyentes, a los que han creído, hacia el cielo. Los apartará, porque después que venga el rapto, entraremos a otro tiempo. Enoc fue la 7ª generación y viene otro tiempo. Después del 7 viene nuevos comienzos. Entonces Dios va a sacudir la tierra, va a trastornar la tierra en un tiempo de gran tribulación. Y después la segunda venida de Cristo. Cristo prometió regresar a reinar en todas las naciones del planeta Tierra, donde ya no habrá pecado, porque el que llegue a pecar inmediatamente morirá. El diablo estará atado 1000 años, es el milenio que habla la Escritura, es el gobierno de Jesucristo, y junto con Jesucristo estará reinando la iglesia. Nosotros, los que hoy le servimos al Señor por fe, estaremos con Jesucristo durante 1000 años, reinando con el Señor en este planeta Tierra. Por eso tenemos que conocer de la profecía. El Señor habló de todo ello cuando vino a la tierra, y hoy estamos ya pronto a ser arrebatados. Por eso, amigo, amiga, hay que abrir el corazón para creer en Jesucristo. Yo te invito a que en este momento lo puedas hacer. Solamente Jesucristo demanda de todo ser humano el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es que reconozcamos que por nosotros mismos estamos caminando en equivocaciones.
le hemos dado la espalda a Dios y hemos hecho nuestra propia voluntad. Entonces tenemos que regresar a Dios. Dios es nuestro Padre. Él es el que nos espera con los brazos abiertos. El arrepentimiento es dar la vuelta y regresar a Dios. Hemos caminado en este mundo haciendo nuestra propia voluntad, dejando que el diablo nos domine en cuanto a nuestros pensamientos y al dominio de la carne en cuanto a la lujuria, la concupiscencia, el adulterio, la fornicación, etc. El enemigo atacando. Pero si nos arrepentimos de estar apartados de Dios y reconocemos que la única persona que vino a salvar la humanidad se llama Jesucristo, quien no es religión, Cristo es salvación. Y a través de Cristo se establece una relación con el cielo, con Dios. Si uno se arrepiente de todo ello y reconoce a Jesucristo, que es el único Salvador, entonces seremos salvos para entrar a la vida eterna. Yo te invito a que puedas repetir esta declaración de fe y entrar a la vida eterna, donde el Señor, con los brazos abiertos, te está esperando, hombre o mujer. Puedes repetir después de mí esta declaración. Señor Jesucristo, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador. Reconozco mi pecado, reconozco mis errores, perdóname por todo pecado, me arrepiento de todo ello y creo que la sangre que derramaste en la cruz ahora viene sobre mí para limpiarme de todo pecado, para recibir el perdón de Dios el Padre. Ahora te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador, y a partir de hoy te hago el Señor de mi vida, de mi mente, de mis emociones, de mi voluntad. Tú serás el Señor de todo mi ser. Te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración con tu corazón, amigo, amiga, ya eres un hijo de Dios, has pasado de muerte a vida y ahora estás en el mejor momento para el rapto de la iglesia. Tienes que buscar una iglesia de congregación donde se enseñen de las Escrituras. Muchos pastores que aman a sus ovejas están enseñando de las Escrituras, enseñando de Jesucristo y preparando al pueblo de Dios para el maravilloso encuentro con el Señor Jesús. Él prometió regresar. Él fue a preparar morada en el cielo y pronto viene para llevarnos a casa. Así que bienvenidos a la familia de Dios. El mismo Señor Jesucristo subrayó la palabra preparación. Hay que estar preparados para el regreso nuevamente de Jesucristo a la tierra. En Lucas capítulo 12, versículos del 35 al 37, el Señor dijo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hay que estar velando. Los veladores son los que trabajan en la noche. Están resguardando o protegiendo o vigilando la noche, porque es en la noche donde se mueve el príncipe de las tinieblas. Así que la noche tiene que ver con este mundo. Vivimos en un mundo en tinieblas y la iglesia es luz para alumbrar en este mundo de tinieblas. Somos luz y sal. Jesucristo dijo que tenemos que estar velando siempre, velando, comunicándonos de la tierra al cielo, y esto es a través del estudio de la Biblia, todos los días escudriñando las Escrituras y todos los días orando
orando en todo momento y en todo lugar, porque a través de la oración es la comunicación en doble vía, de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Cuando Dios envíe a su Hijo Jesucristo, se lo comunicará a los que estén orando. Aquellos que lleven una vida de oración sabrán el momento oportuno del regreso del Señor. Jeremías 33:3 dice Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El rapto nadie lo conoce, pero Dios lo va a manifestar. Sigo leyendo o sigamos leyendo en Lucas 12, versículos 38 al 40. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, y velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no penséis, el Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá. Hay que estar preparados. Lucas 21:36, proféticamente Jesús dijo: velad pues en todo tiempo orando. Es a través de la oración que seáis tenidos por dignos de escapar, de irnos en el rapto, de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que todo cristiano que escudriñen las Escrituras y viva de acuerdo a la profecía que está registrada en la Biblia, orando todos los días, estará en una sensibilidad, caminará en fe y sabrá el tiempo oportuno del regreso del Señor. Hoy conocemos todo ello por señales, pero ¿cuándo será el momento oportuno de su venida? Cuando Dios toque la trompeta o Dios mande la avanzada y digan: he aquí, viene ya el novio. Pero todos estamos ya preparados con nuestras lámparas encendidas. Así que todo cristiano, hombre o mujer, debe seguir predicando a Jesucristo y advertir de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Cristo pronto regresa ya. Así es, así como las 5 vírgenes prudentes, seguir con las lámparas encendidas. Así es. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza y preparémonos. Pronto esto sucederá. Les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Siempre estamos revisando de las Escrituras, enseñando de la profecía, hablando de los tiempos que ya estamos viviendo. Bendiciones a todos.